Cuando a mí me hicieron la primera directora general de un banco en Perú, a ver, yo recibía mails de todo el mundo, de gente que me decía, no sé ni quién eres ni nada, pero suerte por ti y por todas las demás, porque era la primera mujer que iba a manejar como CEO una franquicia del Citi a nivel mundial. Fuiste la primera mujer en muchos de estos consejos que me cuentas. O sea, ¿qué para ti fue clave para ganar esta voz, este lugar y luego abrir el espacio para que más mujeres entraran? Un día estás en el consejo de una aseguradora, al día siguiente de un banco, al tercer día de una embotelladora, al cuarto de una tienda de retail, si tienes varios consejos. Entonces estás en varias industrias y estás metida en la estrategia, en qué hacemos, en cómo empujamos y también en temas importantes de empujar que pues, las mujeres también pueden aportar y estar en consejos de administración. ¿Has notado alguna diferencia en el tipo de discurso, en cómo se toman las decisiones, teniendo consejeros más diversos en la mesa? Necesitas consejeros jóvenes, consejeros viejos, consejeros que vienen de marketing, consejeros que vienen de finanzas. Y en México estamos muy acostumbrados a que no te mueves de puesto a menos de que te paguen más, te den una mejor tarjeta de presentación, la oficina sea más grande. Eso a mí no me importaba. ¿Por qué te renunciaste de Citi en Indonesia? ¿Cuál fue este momento que te hizo hacer el cambio? A ver, esa es una larga historia y en realidad Hoy en The Talent CEO tenemos el honor de conversar con Nicole Reich, una de las mujeres más influyentes de América Latina, pionera en el mundo financiero, los seguros y los consejos de administración. Nicole fue la primera mujer en dirigir un banco en México cuando asumió la presidencia de Scotiabank en Merlat en 2007. Desde ahí ha enfrentado y liderado con éxito crisis financieras, transformaciones culturales y más tarde volvió a dirigir a BNP Paribas Cardiff, México como CEO y hoy su presidente del consejo. En este episodio hablaremos de tres grandes ejes de transformación que han marcado su liderazgo. La transformación personal, al abrirse paso en entornos adversos, la transformación cultural, promoviendo una nueva forma de liderar, y la transformación digital en un sector bastante tradicional de seguros. Bienvenida, Nicole. hola Vera, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Nicole, has dicho que cada cambio de país, de industria, de rol, fue una especie de músculo que aprendiste a ejercitar. ¿Cuál fue el momento que más te dolió y al mismo tiempo más te transformó? A ver, la verdad es que ha habido un montón de cambios y un montón de cosas, entonces es difícil elegir un momento. Quizás yo te hablaría de dos temas que son importantes. El primero es que durante mi carrera siempre fui muy curiosa, me gustaban los nuevos retos, entonces cada vez que había una oportunidad, aunque fuera lateral, yo tendía a levantar la mano. Entonces siempre aprendías de cosas distintas, entonces al final acababa sabiendo un poquito de todo y así fue como me convertí en un generalista y con la posibilidad de ser gerente general. Dentro de todos esos movimientos, yo te diría que si trato de pensar en dos que me hayan marcado, uno probablemente fue la crisis del 94 en México, la crisis tequila. Yo tenía un puesto bastante junior, te hablo de hace más de 30 años, y fue en diciembre, entonces todos los jefes estaban de vacaciones y estaban muchos ilocalizables. No era la época del Wow. celular y de todo esto que era tan fácil localizar a todo el mundo. Entonces yo era de las que se quedó en el banco y me tocó tomar decisiones que ni me correspondían y que eran bien difíciles bajo un entorno de presión. Y eso, a la buena o a la mala, pues te enseña a ser muy, muy fuerte, porque pues hubo que tomar decisiones mientras localizábamos a todos o la cosa se hubiera puesto aún peor, ¿no? Y quizás otro momento fue cuando renuncié de Citi desde Indonesia, porque para mí fue una decisión súper difícil renunciar a una institución que me había dado tanto, en la cual había pasado tantos años, pero dije, hasta aquí, ¿no? Y ese también fue un momento que me marcó mucho porque fue muy difícil hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo te diría que esos dos fueron como momentos muy claves, pero sí creo que cuando hablas de ejercitar el músculo, creo que lo que más ejercitó mi músculo es esa curiosidad, ese siempre querer hacer cosas nuevas. Y en México estamos muy acostumbrados a que no te mueves de puesto a menos de que te paguen más, te den una mejor tarjeta de presentación, la oficina sea más grande. Eso a mí no me importaba. Si era divertido el reto y podías aprender, me movía aunque fuera lateralmente. Y creo que eso me ayudó muchísimo en mi carrera a aprender de muchas áreas, ¿no? Entonces, quizás así te lo respondería.
Claro, y escucho que pues ya aprendiste a estar cómoda con incertidumbre, con no saber cuál es el puesto o qué tienes que hacer y confiar en tu intuición, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, bueno, tus jefes fuera del banco, tú en el banco, ¿qué tipo de decisiones te tocó tomar y cómo dijiste, pues mejor actúo, mejor lo tomo, que me quedo parada, paralizada y la cosa se empeora? A ver, quizás te voy a dar un ejemplo muy sencillo. A ver, nosotros como organización global en el Citi, el sistema de tarjetas de crédito estaba basado en Singapur y las líneas de crédito estaban otorgadas en dólares. Ok, Entonces, yo hacía un análisis de crédito de la persona en pesos, ¿ok? Y le ajá, otorgaba una línea con su equivalente en dólares y la línea quedaba en dólares en el sistema. Cuando ujú, viene la gran devaluación en el 94, pues ¿qué sucede? Que de la noche a la mañana la gente tenía el doble de línea de crédito a pesar de que su ingreso, claro, su situación no hubiese cambiado en absoluto. Entonces, claro, una de las decisiones que tomé, que por supuesto no tenía la autoridad y tuve que pelear para que me la dieran, fue decir, congelen en el sistema de Singapur el tipo de cambio de México al día 20 de diciembre. ¿No? Porque si no, todo el mundo tenía el doble de línea de crédito y obviamente nos podían vaciar las tarjetas. Era la época en la que la gente disponía mucho por cajero automático de su línea de crédito y íbamos a entrar en un problema de crédito muy fuerte, porque aquellos que se dieron cuenta, pues enseguida empezaron a decir, saquemos dinerito, ¿no? Entonces, una de las decisiones, por darte un ejemplo, fue congelar el tipo de cambio en el sistema para que las líneas de crédito siguieran siendo las mismas, porque si no la ajá, gente le ajá, duplicábamos, estábamos claro, duplicando el riesgo sin haber hecho nada. Pero bueno, es un ejemplo si quieres a lo mejor puntual, pero como por darte un ejemplo de una decisión que le tocaba obviamente al director de crédito, pero pues el director de crédito estaba de vacaciones en un barco. Entonces de aquí a que lo localizábamos había que hacer algo. Entonces ese tipo de decisiones que me tocaron tomar en el 94, pues te moldean un chorro, te mueres de miedo, pero dices, prefiero que me despidan por hacer lo que no me correspondía, pero que era correcto, a por no haber hecho nada, ¿no? claro. O Entonces, sea, ese es un ejemplo. preferiste pedir el perdón que pedir el permiso porque tenías la convicción de lo que estabas haciendo fue la decisión correcta para el banco. Y supongo Absolutamente. que después de esta crisis esto se reconoció y pues Sí. esto luego se convirtió en pues tu camino a una promoción, a una oficina más grande, ah, ¿verdad? Sí, hubo muchos ejemplos, ¿no? Te agarré uno de la Ujú, crisis del sí, noventa y claro, cuatro, claro. pero porque ese es como fácil de explicar, ¿no? Ese es un ejemplo, yo te diría. Y esas cosas te moldean, te aprenden. Obviamente, por suerte fue la decisión correcta y cuando llegaron me felicitaron por haberla tomado y no me regañaron, pero pudo haber sido distinto, ¿no? Pero tú estabas capaz y estabas lista para tomar este tipo de riesgo. Dijiste, pues sí, mejor actuar que quedarme paralizada. A ver, me parecía como obvio, ¿no? Que no puedes Ajá. duplicar las líneas de los clientes porque el tipo de cambio cambió, ¿no? Oye, ¿y por qué? Cuéntanos por qué te renunciaste de Citi en Indonesia. ¿Cuál fue este momento que Uf, te hizo hacer el cambio? a ver, esa es una larga historia y en realidad tuvo que ver con un tema de balance personal. Yo para el Citi trabajé en México, en Perú, en República Dominicana, en Chile y por último en Indonesia. Yo salgo de Latinoamérica y me voy a Indonesia ya con un deseo de salir de Latinoamérica por temas que serían largos de explicar, pero cuando llego a Indonesia me doy cuenta que no es la decisión adecuada para mí desde el punto de vista de balance personal. Mm, Mis hijos estaban chiquitos. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, tiene 400 millones de habitantes. Yo tomo esa promoción un poquito cegada por la ambición, porque era manejar un banco muy grande, eran 6,000 empleados, era 50% de participación de mercado en tarjetas de crédito, eran 600 millones de dólares al año de utilidad y digo, wow, qué puesto. Pero cuando llego allá, acababan de pasar el bombazo del Hotel Intercontinental, era toda la época en la que había como todo un movimiento anti-extranjeros, ¿no? Y fueron temas de seguridad que yo dije, yo no me puedo quedar acá porque pongo en riesgo a mis hijos y si algo le pasa a mis hijos, no me lo voy a perdonar. Entonces fueron una serie de temas de seguridad que yo dije, no me quiero quedar acá. Todavía el City que se portó fantástico conmigo, me dijo, pues te ofrecemos otro puesto, no te vayas. Pero yo ya había visto todo lo que había en Europa,
todo lo que había en Estados Unidos, todo lo que había en Asia, todo lo que había en Latinoamérica y no había puesto para mí. Entonces, después de casi 16 años, dije, creo que es tiempo de hacer otra cosa. Y ahí le llamé a los headhunters que me habían estado llamando en el pasado y les dije, ok, tienen 48 horas para hacerme una oferta porque no me quiero quedar acá. Y te digo, fueron cosas como que vas al colegio de los niños y te dicen a dónde iba a inscribir a mis hijos todavía Ajá. estaban acabando el año escolar en Chile, estaban chiquitos y me decían, bueno, acá tenemos doble vidrio blindado, nunca ha habido un bombazo acá, Uf. pero por las dudas tenemos doble vidrio blindado. A mí me habían puesto en un hotel local porque estaban atacando los hoteles que usaban pues, los expatriados y los internacionales. O sea, un tema de seguridad que fue un poco demasiado y que yo dije, culturalmente y por seguridad, no me quiero quedar acá. Entonces, eso fue lo que me llevó a renunciar del City, fueron temas personales, fue un tema de decir, aquí se me rompe el balance y no me quedo, ¿no? Pero en realidad, pues con el City nunca tuve un problema y me dieron oportunidades fantásticas que en mi época eran increíbles para mujeres, o sea, no existían. Cuando a mí me hicieron la primera directora general de un banco en Perú, a ver, yo recibía mails de todo el mundo, de gente que me decía, no sé ni quién eres ni nada, pero suerte por ti y por todas las demás, porque era la primera mujer que iba a manejar como CEO una franquicia del City a nivel mundial. Entonces fueron oportunidades que en su momento eran únicas. Hoy ya tenemos listas, hay un montón, es mucho más común, pero tienes que ubicarte que te estoy hablando del año 98, 99. Entonces esas cosas eran súper poco comunes, ¿no? Claro. Entonces yo al City le debo muchísimo. Claro, claro. Y bueno, de un lado, pues por temas de seguridad física de ti, de tu familia, o sea, ya, entiendo esta convicción de hasta aquí me quedo, pero esta decisión de renunciar por completo, como obvio, y no aceptar algún otro puesto en City, conociendo cuántos pocos lugares estaban para mujeres en liderazgo en la industria y como en vez de tomar alguno otro en City, llamar a los headhunters y decir, pues, búscame algo más. Esto fue súper valiente, es algo que probablemente no todos harían. Bueno, lo que pasa es que si te doy un poco más de detalles, cuando yo salgo de Chile era porque ya en Latinoamérica no había nada para mí, acababan de comprar Banamex, el tema iba a ser manejado en Latinoamérica básicamente por los mexicanos, entonces dije va a ser bastante cuesta arriba como mujer, entonces miré las posiciones y ¿qué pasaba? Pasaba que en Europa el sitio era muy chico. En Estados Unidos sí había posiciones para mí, pero Ujú, yo estaba acostumbrada a manejar una región, 3 países, más ser la CEO de Chile. Y claro, me claro. ofrecían un puesto con buen nivel, con buen sueldo, con todo, pero para manejar un área de este tamaño, yo decía, no, a mí me gusta las cosas un poco más variadas, un poco más de línea, o sea, no, pues ahora sí que como decimos en México, no se me antojaba ir a una función corporativa. Y en Asia, pues lo más bonito que había era Indonesia. En Japón también había una posición, pero dado que yo no hablaba japonés, me tenía que ir de segunda de a bordo. Cuando venía acostumbrada a ser la primera de a bordo, tenía una amiga que acababa de hacer ese movimiento de Venezuela a Corea y me decía, Nicole, cuando ya fuiste la reina, es muy difícil ser la princesa. Este, y me acuerdo que pensé mucho en ella y dije, híjole, no me quiero ir de segunda. Entonces, lo que pasaba es que no había nada que me gustara en el City. Entonces dije, Claro. pues a lo mejor es hora de hacer un cambio, ¿no? También tenía ya 16 años en el City. Entonces dije, o 15, no me acuerdo exacto. Dije, es hora de un cambio, ¿no? Pues y esta capacidad de adaptar te llevó a abrir aún más caminos en otros espacios donde pocas mujeres habían llegado antes, ¿no? Desde dirigir a Scotiabank en México y luego pues entrar en consejos de administración, dirigir a BNP Paribas. ¿Qué significa para ti pues entrar y ganarte tu lugar como reina y no como princesa? Que quizás fue un ejemplo un poco tonto para describirte la situación, pero a ver, lo que yo creo es que una vez que uno abre espacios, tiene responsabilidad de ayudar a los que vienen atrás. Entonces, un Okay. poquito mi movimiento de posiciones corporativas a consejos es decir, bueno, ya tengo 35 años de carrera como gerente general o presidente en diferentes compañías y diferentes funciones. Yo creo que ya hay que empujar el tema desde los consejos de administración y en México los consejos de administración todavía tienen muy poca participación de mujeres, ¿no? Muy A ver, poca. Ujú. hay muchas encuestas y puedes ver si es 6,
si es 13 o es 3. Si pones aparte solo las que son consejeras independientes, el número es muy chiquito, entre 3 y 13, digamos, según la encuesta que mires, y pienso que los temas hay que empujarlos desde arriba. Entonces, a mí me parece que el entrar a consejos de administración es una forma de empujar el tema de las mujeres, pero también es una forma súper divertida intelectualmente de decir, ya no quiero estar en una oficina de 9 a 5 todos los días, suponiendo que 9 a 5 fuera el verdadero horario, porque todas sabemos que es más, pero de decir, sigo aportando, sigo aprendiendo, estoy metida en la estrategia. Entonces, la verdad que es muy entretenido estar en consejos porque un día estás en el consejo de una aseguradora, al día siguiente de un banco, al tercer día de una embotelladora, al cuarto de una tienda de retail, si tienes varios consejos. Entonces, estás en varias industrias y estás metida en la estrategia, en qué hacemos, en cómo empujamos y también en temas importantes de empujar que pues, las mujeres también pueden aportar y estar en consejos de administración, ¿no? Entonces, eso me parece como súper, uno, divertido y dos, una forma de seguir aportando ya desde otro lugar, ¿no? Un poco más estratégico y menos operativo. Pues el primer reto, como tú bien dices, es entrar, porque pues de Ajá, consejeros sí. independientes en México, en la última encuesta solamente 5%. Pues sí, más arriba 14% de consejeras en total, pero muchos pues ya no son independientes. Pero pues lejos de entrar, pues, ¿qué significa ganarte tu lugar cuando pues probablemente fuiste la primera mujer en muchos de estos consejos que me cuentas? O sea, ¿qué para ti fue clave para ganar esta voz, este lugar y luego abrir el espacio para que más mujeres entraban? No en todos fui la primera, lo primero que voy a aclarar, pero yo creo que los lugares se ganan con resultados, o sea, Ok. tanto en el mundo corporativo como en el mundo de los consejos. Entonces, yo creo que te lo vas ganando con tus aportes, con tu dedicación, eh, con tus comentarios, con lo que haces en un consejo, ¿no? O sea, no te lo ganas por llegar, te lo ganas por trabajar en ese consejo, ¿no? Entonces, creo que te lo ganas a base de aportes y de resultados. Y tengo que decirte que creo que es menos difícil una vez que entras en consejos que en los puestos de dirección general. ¿Por qué? Porque ya estás hablando con gente mucho más senior que ya está viendo la estrategia y para que tú hayas entrado a ese consejo tuvo que estar de acuerdo, tuvo que Mm, aprobarlo. ¿Ok? ujujú. Entonces es menos cuesta arriba. Es más difícil cuando llegas, por ejemplo, de presidente al banco y a lo mejor Ujú. todos los que te van a reportar, pues no estuvieron en la decisión. Dicen, ¿y por qué Claro. ahora una jefa va a ser nuestra mujer? No nos gusta tanto, ¿no? O sea, y no estamos acostumbrados y no es lo que queremos. Entonces, yo encuentro que en los consejos es más fácil una vez que entras, en el sentido que ese consejo tuvo que aprobarlo para que tú entres. Entonces, de alguna manera hubo un consenso o una votación mayoritaria para que tú entraras a ese consejo. Y lo Mm. tuvo que haber aprobado un comité de gobierno corporativo o comité de nominaciones, lo tuvo que haber aprobado el consejo y lo tuvo que haber aprobado la asamblea. Entonces ya llegas con una aprobación. En cambio, cuando te mueves de directora general de un país a otro, pues de repente les caes, no sé, por decirte cualquier cosa, a los de Chile, ajá, y les llegó una jefa mujer y no tuvieron nivel en la decisión. Entonces, encuentro que en los consejos es menos difícil que en los puestos corporativos, la verdad. Pues y luego, pues llegando a Ay, esta perdón. pregunta de huevo y gallina, según lo que yo estoy escuchando, pues el consejo debe de estar listo y preparado y pues abierto a aceptar a una mujer en el consejo. Entonces, como es un poco la mentalidad de quienes sí ya están en la mesa. Pero luego, pues hay muchos argumentos diciendo, pues, ¿y dónde está el pipeline de mujeres? ¿Dónde está el pipeline de mujeres que antes eran CEOs o están listos para el consejo? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿O dónde tenemos el problema? ¿Es la demanda o es la oferta para elevar este número de 5% de consejeras independientes en los consejos mexicanos? Lo primero es que yo soy de las optimistas, ¿eh? Yo creo que ha mejorado y evolucionado muchísimo. O sea, de que yo empecé mi carrera al día de hoy, a ver, hoy existen listas de las mujeres poderosas, Ujú, listas de ujú. las mujeres a ver, no quiero mencionar ninguna publicación en particular. Hay organizaciones y creo que tú estás en una de ellas, ¿no? Que fomentan todo este tipo de cosas y tienen las organizaciones. Creo que hay una combinación de problemas de oferta, de demanda y de cultura. Yo te diría Ujú. que el primero es de cultura en países como el nuestro, de que esto es algo que apenas viene creciendo. Y viene creciendo porque apenas viene creciendo la generación que ya estuvo en el C-suite y que ya fueron presidentas. Para tú llegar a un consejo de administración va a ser muy difícil que llegues de un puesto de gerente a un consejo.
sea, tienes que pasar por puestos de dirección, de presidencia, etcétera, para llegar al consejo. Entonces es como una evolución natural de que hoy en día empieza a haber más mujeres en posiciones de importancia en las empresas y de ahí eso va a los consejos, ¿no? Entonces hay una parte de oferta en la cual la oferta viene incrementándose a alta velocidad. Hay una parte de demanda de que algunos consejeros dicen, híjole, yo todavía no me siento cómodo teniendo acá una mujer porque nos gusta decir groserías o porque nos gusta cualquier cosa, pero hay también una presión del mercado a que los consejos sean más profesionales, sean más diversos. Hay fondos de inversión hoy que no invierten en empresas que no tengan consejeras mujeres. Hay Ujú. países que tienen cuotas y regulaciones al respecto. Entonces, también los consejeros pues van viendo lo que pasa en el entorno y dicen, tenemos que evolucionar. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. Pasa también otro tema generacional, que cuando yo empecé mi carrera profesional, pues había muy pocas mujeres realmente empezando la carrera profesional. Hoy, la gran mayoría de los hombres que están en puestos de dirección tienen hijas graduándose que ya no las mandaron a la universidad nada más de MMC, como decíamos en mi época, que era mientras me caso, sino que sí Ujú. pretenden que tengan vidas laborales. Entonces, cuando sus hijas llegan a las empresas y las discriminan o no les dan espacio, ahí lo sienten en carne propia. Entonces, también muchos de los hombres que están en puestos de posición están empezando a cambiar cómo ven la cosa. Entonces, te diría yo que es una combinación entre temas culturales que están cambiando, temas de oferta, que la oferta va subiendo, y temas de demanda, que la demanda va subiendo. Por eso yo soy optimista. Creo que nos falta mucho. Eh, Creo que hay países que lo impulsan a través de cuotas, que las cuotas son súper controversiales. Hay gente a favor, hay gente en contra, hay mil argumentos de los dos lados, entonces no nos metamos ahí porque se nos va el podcast en esto. Pero sí creo que viene mejorando. O sea, a ver, cuando yo entré era una, hoy en la mayoría de los consejos somos dos o tres. Y también cuando una ya está sentada en un consejo y se abre una vacante, dices, ah, yo conozco tres candidatas que podrían servir, Ujú. entrevístenlas, ¿no? Entonces se va generando un círculo virtuoso, yo te diría, entre la oferta, la demanda y la cultura. Entonces yo sí creo que es algo que está evolucionando bastante rápido y aparte cuando miras los estudios de hoy, la gran mayoría de las posiciones que se abrieron en consejos las están ocupando mujeres. Lo que pasa es que todavía tenemos baja rotación. En México hay también una costumbre de que una vez que entra un consejero no sale nunca, ¿no? No hay como plazos de decir, pues máximo estás en el consejo 10 años o 15 años. Entonces, de repente te encuentras consejeros que llevan en una empresa 30 años. Y yo te Claro, digo, bueno, después de 30 años, ¿qué tan independiente eres? claro. ¿O qué, Pues qué más vas a aportar después de ya 30 eres años? parte de la cultura. Entonces, se combinan una serie de factores de oferta, de demanda y de cultura que yo creo que van a empujar el tema para arriba y ya lo estamos viendo empujado para arriba. Ok. Es lento, pero va a ir para arriba. Pues y una vez dentro, y ya que tienes otras mujeres en la mesa, ¿has notado alguna diferencia en el tipo de discurso, en cómo se toman las decisiones, teniendo consejeros más diversos en la mesa? Teniendo consejeros más diversos, sí. Teniendo mujeres, no sé. Me Okay. explico. Creo que necesitas una diversidad en el consejo de todo tipo de consejeros. Necesitas consejeros jóvenes, consejeros viejos, consejeros que vienen de marketing, consejeros que vienen de finanzas, consejeros. Entonces, creo que lo más importante es la diversidad, independientemente si son hombres o mujeres. Ujú. Quizás las mujeres, aunque es difícil generalizar, aportan un poquito más un tema de estar muy atentas a los temas de talento, muy atentas a los temas de riesgos, y quizás tendemos también a ser un poquito más estudiosas del material que te mandan y todo eso, a lo mejor porque tenemos ese síndrome del impostor que nos tenemos que ganar el lugar. Entonces también pienso que normalmente las mujeres leen un poquito el material previo, pero es una generalización un poco injusta. Yo te diría que es más que mujeres o hombres, diversidad en el consejo es muy importante en general. Ok. Y bueno, sin entrar en los detalles, pero puedes entrar en algún ejemplo o darnos un par de ejemplos donde dices, pues si no tuviéramos este consejero diverso, pues habríamos tomado la decisión incorrecta o pues no habríamos agregado el valor o tomado pues la decisión estratégica necesaria en el momento.
puede ser algo de talento o algo de riesgos que acabas de mencionar. Quizás en temas de riesgos, ¿no? En Mm, temas de riesgos, no todos vemos la cosa igual, ¿no? ok, Entonces, quizás cuando empiezan las moras y empiezan los vintage y todo eso, tendemos en base a la experiencia a verlo distinto. Te doy un ejemplo, hay un consejo en el que estamos dos que venimos de industria financiera, ¿ok? ok. Vemos mucho más rápido el posible deterioro de la cartera que otros. Entonces, como pueden predecir un poco de qué va a venir y son más cautelosas con estos early indicators de lo que está pasando con la cartera. Yo te diría que sí. Bueno, y para cambiar un poco del tema, Nicole, pues sabemos que llegar a la cima, pues no se construye sin costo. Llegar al NetSuite suele tener un precio. Maternidad, pareja, tiempo propio, sobre todo para las mujeres. ¿Cómo tú has manejado este equilibrio? ¿Y crees que en América Latina se paga un precio más alto que en lugares como los Estados Unidos o Europa? Lo primero que creo es que este tema del equilibrio es bastante una falacia o un sueño, porque Ujú, creo que tanto hombres o mujeres que llegan a posiciones importantes han hecho sacrificios en su carrera. claro, O sea, claro. no conozco ningún hombre presidente de una compañía o en un consejo que no haya faltado a un aniversario de bodas, perdido un festival de sus hijos del Día del Padre. O sea, no es una exclusividad de las mujeres ese tema, ¿no? Eso es lo primero que yo te diría. Como que nos encanta victimizarnos con ese tema de los sacrificios que hemos hecho, y para mí no son sacrificios, son elecciones. Uno elige lo que quiere hacer y lo que Ujú, no quiere hacer. Yo a lo largo de mi carrera te diría que yo decidí qué cosas eran importantes para mí y qué cosas no eran importantes para mí. Entonces, por ejemplo, traté de nunca sacrificar nada de mis hijos, pero sí, si mi casa no parecía de la revista Hola y no era la más bonita de todas las mamás del colegio, no me importaba, ¿no? Entonces, uno va eligiendo sus batallas. Probablemente si lo miro en retrospectiva, de las cosas que menos bien hice fui cuidarme a mí misma. O sea, muchas veces sacrifiqué hacer ejercicio o, o cosas de ese estilo, pero al final son elecciones. Pero también creo que no debemos achacarlas solos a mujeres, los hombres también las hacen. Entonces siento que el victimizarnos de, ay, los sacrificios que tengo que hacer, no nos ayuda en nada en la carrera. Entonces, eso es lo que yo te diría, ¿no? A ver, y obviamente, todo el mundo hace elecciones en la vida. claro. Entonces, si quieres llegar a posiciones muy altas, pues sí, hay un esfuerzo mayor que si quieres quedarte en posiciones bajas. Y eso es igual para todo el mundo. A lo mejor, pues, las penalizaciones percibidas culturalmente para estas decisiones o estas elecciones son distintas entre hombres y mujeres, porque pues ya casi casi fue aceptada como el hombre que de proveedor, que no se involucra tanto con los hijos, pues bueno, es normal, ¿verdad? Cuando ya es una mujer, pues ya cada vez se está haciendo más común, pero en generaciones anteriores no tanto. A ver, creo que sí, definitivamente sí, o sea, y te dicen, no, no, tus hijos van a ser peores que los de al lado o cualquier cosa así, pero uno decide a qué hacerle write-off para agarrarte un tema financiero. Y a ese tipo, y a ese tipo de críticas hay que hacerles write-off. O sea, uno hay que hacer lo que uno cree y lo que uno está convencido y tratar de no dejarse apretar por esa presión cultural. Yo te diría que normalmente esa presión cultural en las mujeres, lamentablemente, de donde más viene, es del resto de mujeres de tu círculo de amigas que no trabajan. Porque como no trabajan y a lo mejor sí estudiaron y no ejercen, sientan esa falta y entonces quieren asegurarse que lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, esa presión es fea y dura, pero bueno, uno decide ignorarla y se acabó, ¿no? A ver, siempre te van a criticar en la vida por algo, siempre, Ujú. ¿ok? Entonces, pues da igual, ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo que uno está convencido y lo que uno cree. Y si la presión cultural es fuerte, bueno, decide si la quieres tomar con toda esa presión cultural o no la quieres tomar, pero al final es tu decisión. Me gusta esto. Can't please everyone, pero tienes que seguir tus propios valores y tus propias convicciones para poder justificarlo primeramente a ti misma. Exacto, o sea, la verdad es que no se puede, a ver, nadie
es perita en dulce para gustarle a todos. Entonces no puedes satisfacer a todo el mundo, tienes que estar contento con lo que tú decides. Ahora, sí, a veces es duro, te critican, te no sé qué, bueno, sí, pero sí, a ver, y las amas de casa se critican por otra cosa, se critican porque si una está gorda o flaca o porque si la casa esto, la casa otra, todo el mundo tiene presión cultural y social de una u otra manera. Pues eliges las batallas que tú quieres. Eliges tus batallas. Ujú. Y en cuanto a si es más difícil en Europa o en Estados Unidos o en México, a ver, México es particularmente difícil porque tenemos la patente, ¿no? O sea, la palabra macho y machismo viene de México, Ujú. entonces obviamente es originaria, entonces tenemos la patente, pero tampoco creas que es tan difícil, tan distinto en otros lugares, ¿eh? O sea, yo creo que va evolucionando. Hay países en los que es más fácil que en otros. El otro día fue una reunión en la que estaban las expertas nórdicas, ¿no? De Finlandia, Noruega, Suecia. Sería sí, están más avanzados, pero te hablan de los mismos temas, ¿ok? Si quieres, el grado de avance es distinto, pero es más o menos lo mismo. Son los mismos temas. Claro, la razón de Y por... son los mismos temas que vienen desde todo, vienen desde la biología, desde la religión, desde la costumbre. Son temas que están cambiando en el mundo. Claro. No, el otro día estaba investigando un poco esta diferencia y estaba viendo las tasas de divorcio por país, dependiendo del nivel socioeconómico. Y sí, pues se castiga más. O sea, hay una tasa más alta y como hay una mayor aceleración en el porcentaje de divorcio cuando las mujeres crezcan de posición y de estatus en México. Y hay mucho más que, por ejemplo, en los Estados o Europa, lo cual también pues te dice un poco de esta diferencia cultural, ¿verdad? O sea, a lo mejor está Sí, bien que pero trabajas hasta cierto nivel, pero luego, pues ya cuando llegas a los niveles súper altos. Pero eso tiene que ver, uno, con la seguridad de los hombres, ¿no? Y tiene que ver con varias cosas. Yo te diría, lo primero tiene que ver con la seguridad de la pareja, ¿no? A mí me ha Ujú. tocado mil veces ir a dar conferencias y hay un grupo de mujeres jóvenes y te dicen, bueno, pero es que a mí el marido que me tocó, y yo les digo, ¿y dónde te tocó? ¿En una feria? O sea, el Tú marido lo no te toca en escogiste. una feria ni en una rifa. O sea, es una elección una vez más que uno hace. Entonces, si uno quiere llegar a niveles altos profesionales, pues tiene que tener mucho cuidado con la pareja que elige, porque que yo sepa, no rifan las parejas en ninguna feria. ¿Ok? Entonces, uno es una elección. Segundo, yo te diría que es un tema que está cambiando muchísimo, porque hoy en día en México, con la situación económica que tenemos, la gran mayoría de las parejas jóvenes necesitan el doble ingreso. Entonces quieren que Ujú. ambos trabajen. O sea, los chavos ya también buscan chavas que trabajen y que sean independientes y que tengan ambiciones propias. Entonces, eso también está cambiando mucho, ¿no? Entonces, yo te diría que desde ese punto de vista también están cambiando los hombres. Quizás te puedo hablar de mi ejemplo propio. A ver, yo soy divorciada, pero estuve casada 34 años y 7 novias. Estuve 41 años con mi pareja. Entonces, no tuvo nada que ver con mi tema profesional. ¿Ok? Ujú. Entonces yo creo que sí se puede y creo que depende de la pareja que encuentres, ¿no? Y 34 años de matrimonio se dicen fácil, pero son un montón, ¿no? Este, Son un montón. y hay de todo, ¿no? O sea, también hay mucha gente que no es feliz y no se divorcia, ¿no? Yo te diría que hay de todo, ¿no? Otra vez es tu Pero yo sí elección, creo, ¿verdad? a ver, el libre albedrío, o como sea que se diga, a ver, parte de lo que distingue a los seres humanos es esa capacidad de decidir lo que es mejor para nosotros, o peor, a veces nos equivocamos, pero uno elige. Entonces yo siempre digo, bueno, la pareja es algo que se elige, entonces no te toca. Entonces, si tú quieres llegar a niveles muy altos, tienes que asegurarte que la pareja que elijas esté cómoda con eso. Y yo creo que también Ay, no, entonces. hay una parte de, a ver, incluso en las nuevas generaciones, donde pues ya creo que todos los hombres saben que le va a tocar hacer algo en la casa después del trabajo. Sin embargo, es una mentalidad distinta. Entonces ya regresas a tu segundo turno en casa, pero te pones en esta posición como la CEO de la casa, ¿verdad? Con tu pareja que está 50-50, pero te apoya, pero como él recibe las solicitudes y como las ejecuta de manera como de empleado, mientras como en tu cabeza tienes todo, la logística y todo que tiene que pasar. Y a muchas mujeres, especialmente las ambiciosas, como nosotras, pues nos cuesta soltar este puesto, ¿verdad? Como la CEO de la casa que también quiere que todo esté ordenado, etcétera, y luego, aunque tu marido te apoya,
pues no le sueltes esta accountability, ¿verdad? Mira, yo te diría varias cosas a eso. Lo primero es que mi marido era muy inteligente en eso porque cuando yo llegaba a la casa me decía, acá te recuerdo que no te reporta nadie, ¿ok? Ajá, o sea, acá todos tenemos el mismo nivel, nadie te reporta. Lo segundo es que yo creo que conforme vas subiendo de posiciones, también tratar de tener la infraestructura de apoyo adecuada es importante. En Latinoamérica, así como vamos más atrasados en las mujeres, también tenemos la ventaja de que tener servicio en la casa no es algo inalcanzable. O sea, es algo que uno puede hacer. Entonces, también yo creo que conforme va subiendo de posiciones, hay ciertas partes de esas tareas domésticas que uno puede delegar, sobre todo en países como México. Entonces, creo que hay que apoyarse en eso. Y sí, estamos acostumbrados a llegar a mandar. Yo te digo, mi marido siempre me decía, te recuerdo que acá no te reporta nadie. O sea, entonces creo que hay que hacer ese cambio de switch, Ok, ¿no? ok. De llegas a la casa y cambias de switch. Ya no vas a dar órdenes, vas a influir, negociar, conversar, hacer, cooperar, es otro rol. Pero todos tenemos diferentes roles, o sea, nuestro rol de esposa no es el mismo que el de mamá, no es el mismo que el de hija, no es el mismo que el de hermana, no es el mismo que el de amiga. Entonces creo que la capacidad de adaptarse al rol en el que estás es importante, porque aunque seamos una misma persona, a veces tenemos actuaciones distintas según en qué rol o desde qué posición lo estamos haciendo. Sí, súper de acuerdo. Y ahora quiero pasar a otro tipo de transformación que estamos viviendo, la digital. La inteligencia artificial generativa pues ya está comenzando a transformar el negocio asegurador, desde la suscripción automatizada de pólizas, la detección de fraude, la evaluación de riesgos, hasta la personalización de productos y la atención al cliente con agentes virtuales. De todos esos casos de uso que estás viendo en la industria, ¿cuáles consideras tú que ofrecen el mayor retorno de inversión y deberían ser los prioritarios para las aseguradoras de América Latina? A ver, lo primero es que creo que el sector seguros es un sector súper tradicional, ¿ok? Ujú, Entonces va a ser una transformación que va a llevar mucho tiempo. ujú. Si pienso en cuáles pueden dar mejor retorno sobre la inversión, pienso probablemente en tres temas: suscripción, riesgos, y personalización de productos. Por ejemplo, pienso que la última es la de agentes virtuales, porque yo creo que todavía a los mexicanos, por ejemplo, nos gusta mucho el contacto personal y no vamos a confiar en un robot para darnos consejos. Muchas veces la gente cambia de cuenta de banco o cambia de seguro por su agente, no por el producto, sino porque Ujú. confío en una persona X. Entonces creo que de aquí a que lleguemos a que los agentes virtuales sean realmente potentes, falta trecho. Sin embargo, en los temas de suscripción, de riesgos y de personalización, creo que hay más espacio para la inteligencia artificial. En la suscripción, sobre todo que el Big Data te ayuda a entender los riesgos, los modelos actuariales y todo esto para poder hacer mejores productos con mejores precios, entonces a poder tener un mejor proceso de suscripción. En el tema de fraudes, pues obviamente todos los datos te ayudan a tratar de evitar los fraudes y la industria seguro es una industria en la que hay mucho fraude. O sea, tenemos gente que se muere 7 veces, Mm. ¿no? Y eso, que yo sepa, no existe todavía, ¿no? Entonces, ahí va a ayudar mucho el Big Data, el cruzar datos y todo. Y en el tema de personalización, en el poder hacer poco a poco productos que se ajusten cada vez más a lo que el cliente quiere. Y yo lo de agentes virtuales, la verdad, en lo personal, puede diferir otra persona, lo veo todavía muy lejano en países en América Latina. Ok, entonces tú en 5 años visualizas que por lo menos la parte, digamos, comercial de los seguros va a seguir en las manos de los agentes seres humanos, mientras todo lo interno, el análisis, los riesgos, la personalización, pues ya va a ser de cierta manera automatizada con mejores propuestas, mejores decisiones de IA. Sí, no, porque creo que en 5 años no va a pasar gran cosa. O sea, Ok. creo que va a tomar más tiempo. Y te voy a decir por qué va a tomar más tiempo. Yo empecé mi carrera en la banca en 1991, ¿ok? Estamos en el 2005, 2025. O sea, han pasado un montón de años, 33, 34 años, ¿ok? Desde que yo entré a la banca, hablábamos de que las sucursales físicas de los bancos iban a desaparecer. Todo iba a ser por teléfono, por internet, por no sé qué. Han pasado más de 30 años y sigue habiendo sucursales bancarias, ¿ok?
Entonces, en eso te baso un poco lo que te digo. Yo pienso que en 5 años no va a haber tanto cambio. Creo que va a ir cambiando poco a poco, pero creo que hay cosas que toman mucho tiempo en cambiar. Te digo que hablábamos de que iba a haber una sucursal casi casi por ciudad y todo lo demás iba a ser por teléfono, por internet, por no Ujú. sé qué. A ver, los bancos siguen abriendo sucursales, siguen compitiendo por quién tiene más sucursales y la gente, aunque no vaya a la sucursal, quiere saber que hay una sucursal y que si tiene un problema puede ir y ver la cara de alguien. Entonces, hay menos, pero no han desaparecido. Y te hablo de hace 33 años decíamos que no iba a haber sucursales. Entonces, sí creo que va a haber una evolución hacia temas de inteligencia artificial, pero no creo que sea en una rapidez de 5 años, ¿eh? Ok, ok. A lo mejor me equivoco. O sea, creo que hay temas en los que sí va a avanzar muy rápido. Por ejemplo, identificación del cliente. Hay un montón de empresas diseñando nuevas metodologías para poder asegurarse que no están hablando con un robot, que a la persona que tienen enfrente es real, existe. Todo eso sí, porque tiene que ver con fraudes. Pero de ahí a que desaparezcan los agentes de seguros, van a pasar mucho más de 5 años, creo yo. Ok. Ahora, alguien puede diferir con mi opinión, ¿eh? Es la mía. No, claro, y es muy válida. Y en este entorno tan cambiante, pues por lo menos en la parte interna, ¿no? La identificación de fraudes, la personalización de los productos. Tú, Nicole, ¿cómo te aseguras de mantener tu propia capacidad de seguir adaptándose, seguir creciendo, este lifelong learning de que nos hablaste? Bueno, a ver, lo primero es que si yo hubiese podido hacer lo que quisiera en mi vida, hubiera sido estudiante profesional. Esa gente que estudia, 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 estudia y nunca trabaja. A mí me gusta estudiar, soy bastante nerd. Entonces, una forma en la que trato de mantenerme actualizada es tomando cursos, oyendo podcasts, haciendo mini diplomados. O sea, yo trato de por lo menos una vez al año tomar un curso por lo menos de una semana. El año pasado tomé uno de auditoría en Harvard para los nuevos tiempos. Este año todavía no decido cuál va a ser, pero yo trato de por lo menos una vez al año tomar algún curso de algo, pero aparte no lo hago como algo que me pese, sino como algo que me gusta. Entonces, lo primero es seguir estudiando y puedes estudiar con libros, con todo lo que tenemos hoy tecnológicamente disponible. O sea, por ejemplo, para mi generación, yo ya soy legalmente vieja en este país, ya tengo mi tarjeta del INAPAN. A mí sí me gusta poner cosas en ChatGTP y ver qué pasa, meterme a nuevas apps, meterme a cosas, o sea, tratar de mantenerte actualizado. Entonces yo te diría, uno es estudiar, dos es no tenerle miedo a la tecnología y aprender, y tres, rodearte de gente que sabe. Entonces, en muchos de los consejos en los que estoy, hay gente que le sabe a esos temas. Entonces, escucharlos, oírlos, todo eso te ayuda. Entonces, yo creo que es un tema de mantener los oídos abiertos y seguir estudiando siempre y rodeándote de gente que sabe más que tú. Que creo que una de las cosas más importantes en la vida es de rodearte de gente mejor que tú, que sabe más que tú y que te va a empujar para arriba. Mm. Y bueno, hablando de los consejos y regresando a este punto, ¿qué has visto en tus consejos de temas de upskilling, reskilling en temas tecnológicos? ¿Crees que la mayoría de los consejeros lo están tomando tan en serio como tú o crees que necesitamos dar un empujón? Depende del consejo de qué empresa piense, pero yo te diría que como respuesta general, en la mayoría creo que sí hay una preocupación genuina por hacerlo. De hecho, en algunos de los consejos en los que estoy ya se formó un comité de tecnología en el que a lo Okay. mejor hay un consejero del consejo mayor, pero hay otra gente que participa, tanto de la empresa como a veces externos, y que hacen su reporte al consejo, pues cada vez que hay consejo, ¿no? Entonces sí veo una preocupación seria por hacerlo. Yo creo que tú no puedes pretender, si quieres el nivel de experiencia que tienes, de tener puros expertos en inteligencia artificial. Y tampoco creo que el consejo sea el lugar de eso. O sea, creo que hay que entender las cosas básicas y creo que hay que tener un comité especializado para esos temas que reporte, que vigile y que atienda esos temas y que los reporte al consejo, ¿no? Porque va a ser muy difícil tener consejeros que sepan mucho de estos temas, porque son temas muy nuevos. Y en los Claro. consejeros tú buscas una mezcla de expertise, de experiencia, de diversidad y de conocimiento. Entonces eso va poco a poco, pero muchas empresas lo han resuelto a través de comités de tecnología. Claro, y bueno, alguna capacitación básica de las Ah, sí, claro. nociones de por qué es importante. No tienes que entrar en los detalles, pero tienes que poder tener una conversación estratégica sobre esto.
Mira, yo lo comparo un poco con la tesorería. Siempre siento que los tesoreros tienen como su idioma especial, que si estás largo, que si estás corto, que si no sé qué. Y la gente le tiene miedo a los temas porque no entiende los términos. Una vez que entiendes los términos, es súper fácil. Entonces yo creo que eso pasa mucho a través de las presentaciones y todo, que entendamos el lenguaje que hablan, ayuda muchísimo a eso. Entonces sí, claro, traer de repente un speaker que habla de ese tema, así como traemos expertos políticos, expertos económicos, traer expertos tecnólogos. Y sí veo que la mayoría de los consejos lo hacen. Ok, muy bien, muy bien. Y para cerrar, Nicole, si pudieras enviar un mensaje a tu versión más joven, apenas empezando tu carrera en finanzas, ¿qué le dirías sobre los desafíos y aprendizajes que estaban por venir? ¿Qué le diría? A ver, creo que le diría varias cosas. Uno, le diría, no te agobies tanto, si se puede, ¿no? Dos, le diría, no te descuides a ti misma en el proceso. Y tres, le diría, nunca descuides tu círculo de amigos y de amigas, porque es importantísimo cuando vienen los momentos, malos. Eh, y quizás lo cuarto le diría, no seas tan dura contigo misma. Las mujeres tendemos a ser muy duras con nosotras mismas si no está todo perfecto. Entonces yo creo que tenernos un poco más de autocompasión o de paciencia, creo que sería algo importante. Híjole, te di como cinco, no uno, pero bueno, eso le diría. No, pero está perfecto. Gracias, Nicole, por abrirnos una ventana a tu historia con tanta franqueza y profundidad. Escucharte es un recordatorio poderoso de que la transformación personal puede ser una palanca para transformar empresas, industrias y hasta consejos de administración. Si esta conversación te hizo pensar diferente o te inspiró, apóyanos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Y si quieres que más líderes como Nicole compartan sus aprendizajes reales, escríbenos en los comentarios. Eso es lo que nos permite seguir trayéndote estas historias de talento y transformación. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.